Lección 1. Vigilancia cívica en la era digital. ¿Cómo te mantienes informado sobre política? Sigo una rutina diaria bien definida. ¿Cuál es el primer paso que das? Por la mañana, empiezo leyendo noticias de medios de comunicación de buena reputación. ¿Consultas más de una fuente? Siempre consulto varias fuentes independientes. ¿Cómo elegir en qué medios confiar? Prefiero las organizaciones con estándares editoriales claros. ¿Incluyen cobertura internacional? Sí, las perspectivas globales me ayudan a ver implicaciones más amplias. ¿Qué viene después de leer los titulares? Leo los artículos completos y los documentos originales siempre que es posible. ¿Verificas las afirmaciones que te resultan llamativas? Contrasto los datos con fuentes primarias y bases de datos. ¿Qué fuentes primarias utiliza? Informes gubernamentales, declaraciones oficiales y textos legislativos. ¿Utilizas organizaciones de verificación de datos? Con frecuencia, proporcionan pruebas y contexto detallados. ¿Cómo manejas las redes sociales? Considero las redes sociales como una línea de información, no como una fuente definitiva. ¿Sigues a los políticos en las redes sociales? Los sigo para conocer sus declaraciones, pero verifico sus afirmaciones. ¿Cómo evitar las cámaras de eco en línea? Sigo deliberadamente diversos puntos de vista y críticas. ¿Consumes análisis extensos? Leo regularmente artículos en profundidad e informes sobre políticas públicas. ¿Cómo te ayuda eso a comprenderlo? Proporciona contexto, historia y posibles consecuencias. ¿Escuchas podcasts o asistes a conferencias? Escucho entrevistas a expertos y charlas académicas. ¿Tomas notas mientras escuchas? Tomo notas breves y registro las fuentes para consultarlas posteriormente. ¿Cómo se evalúa la información sesgada? Me pregunto quién se beneficia de la narrativa y verifico los incentivos. Hablas de política con otras personas. Mantengo conversaciones estructuradas con amigos y colegas. ¿Son respetuosas esas conversaciones? Son personas civilizadas y centradas en las pruebas. ¿Sueles asistir a reuniones públicas? Asisto a las reuniones del ayuntamiento y a las sesiones del consejo siempre que me es posible. ¿Cómo te preparas para este tipo de reuniones? Leo las agendas, los materiales de referencia y preparo las preguntas. ¿Te pones en contacto con los funcionarios electos? Redacto cartas y correos electrónicos concisos y basados en hechos. ¿Participas en grupos cívicos? Me uno a organizaciones cívicas no partidistas que investigan políticas públicas. ¿Cómo gestionas la sobrecarga de información? Establezco plazos y doy prioridad a los asuntos urgentes. ¿Utilizas herramientas para organizar las noticias? Utilizo agregadores de noticias y sistemas de marcadores. ¿Llevas una lista de lectura? Sí, con artículos, informes y libros recomendados. ¿Con qué frecuencia reflexionas sobre tus propios prejuicios? Reflexiono semanalmente y busco deliberadamente pruebas que contradigan esta postura. ¿Verificas los hechos antes de compartir las noticias?
Verifico las afirmaciones clave y cito las fuentes antes de compartirlas. ¿Qué papel desempeña la educación cívica? El aprendizaje continuo sobre las instituciones y el derecho es fundamental. Sigue usted de cerca la evolución legislativa. Hago un seguimiento de los proyectos de ley, los informes de los comités y los registros de votación. ¿Cómo se evalúa la trayectoria de un político? Reviso el historial de votaciones, los proyectos de ley patrocinados y las declaraciones públicas. ¿Confías en las encuestas sin un análisis crítico? Analizo la metodología, el tamaño de la muestra y el margen de error. ¿Cómo manejas las historias sensacionalistas o emotivas? Disminuyo la velocidad y busco corroboración antes de reaccionar. ¿Utilizas datos visuales en la toma de decisiones? Estudio gráficos y conjuntos de datos en busca de patrones y tendencias. ¿Cómo se comprueba la credibilidad de las fuentes de datos? Prefiero las instituciones académicas y las estadísticas oficiales. ¿Interactúas con expertos académicos? Leo investigaciones revisadas por pares y sigo académicos. ¿Cómo te mantienes motivado para estar siempre informado? Me centro en el deber cívico y las consecuencias a largo plazo. ¿Ofreces formación a otras personas en materia de educación política? Enseño a amigos y estudiantes cómo evaluar la información. ¿Cómo se logra un equilibrio entre las noticias locales y las nacionales? Dedico tiempo a ambas cosas porque las decisiones locales importan. ¿Participas en actividades de defensa de derechos o te mantienes neutral? Defiendo posturas sobre temas específicos tras una investigación exhaustiva. ¿Cómo se asegura usted de que su labor de defensa sea responsable? Me baso en pruebas y objetivos transparentes. ¿Sigues de cerca la financiación de campañas electorales y el lobby? Realizo un seguimiento de las fuentes de financiación y los registros de actividades de cabildeo para garantizar la ¿Cómo se transparencia. verifican las afirmaciones de la campaña? Consulto registros oficiales y análisis independientes. ¿Te tomas descansos de las noticias políticas? Me tomo descansos ocasionales para mantener la perspectiva y la salud mental. ¿Cómo se evalúan rápidamente las narrativas emergentes? Rastreo el origen de las afirmaciones y examino las primeras pruebas. ¿Realizas simulaciones de políticas o planificación de escenarios? Considero múltiples resultados y sus probabilidades. ¿Cómo se mide la fiabilidad de los comentaristas? Evalúo la precisión de sus informes anteriores y la forma en que citan sus fuentes. ¿Guardas un archivo personal de documentos importantes? Guardo informes, transcripciones y datos importantes para consultarlos posteriormente. ¿Cómo se enseña el consumo crítico a los estudiantes de idiomas? Utilizo vocabulario claro, listas de verificación paso a paso y ejercicios prácticos. ¿Recomiendas alguna rutina diaria específica? Sí, lean resúmenes fiables, verifiquen las afirmaciones clave y analicen las conclusiones. ¿Cómo utilizas los boletines informativos? Me suscribo a boletines informativos de expertos para obtener análisis seleccionados. ¿Pagas por el periodismo? Apoyo el periodismo de calidad mediante suscripciones siempre que sea posible. ¿Cómo se evalúan los anuncios políticos? Reviso las divulgaciones de financiación y verifico la veracidad de sus afirmaciones. ¿Sigues los procedimientos legales y las decisiones judiciales?
Hago un seguimiento de los casos importantes y leo las sentencias para analizar su razonamiento jurídico. ¿Cómo te mantienes al tanto de las normas y los cambios electorales? Consulto las actualizaciones oficiales de la Comisión Electoral y los avisos legales. ¿Verifican ustedes las denuncias ciudadanas de irregularidades? Busco una verificación independiente antes de sacar conclusiones. ¿Cómo se abordan temas que generan tanta controversia? Me centro en las pruebas, los valores comunes y las soluciones prácticas. ¿Utilizas herramientas de visualización para realizar un seguimiento de las tendencias? Sí, las cronologías y los mapas aclaran la evolución de la situación a lo largo del tiempo. ¿Cómo se distingue la defensa de intereses del periodismo objetivo? Busco etiquetas explícitas y examino el lenguaje y las fuentes. ¿Practicas la humildad cuando tienes dudas? Admito mi incertidumbre y evito emitir juicios firmes sin pruebas. ¿Cómo mantienes actualizados tus conocimientos cívicos? Me inscribo en cursos y asisto regularmente a sesiones informativas con expertos. ¿Qué consejos les darías a quienes se inician en el mundo de las noticias políticas? Empieza por lo básico, aprende las estructuras institucionales y verifica todo. ¿Cómo lidias con la desinformación proveniente de conocidos de confianza? Me relaciono con delicadeza, presento pruebas y fomento la verificación. ¿Participas en talleres comunitarios? Imparto talleres sobre alfabetización mediática y procesos cívicos. ¿Cómo se evalúan las dimensiones éticas de las decisiones políticas? Analizo las repercusiones en los derechos, la equidad y el bien público a largo plazo. Utiliza cronogramas para comprender el desarrollo de las políticas. Las líneas de tiempo ayudan a rastrear la relación causa-efecto entre los acontecimientos. ¿Cómo se filtran las alertas urgentes del ruido? Doy prioridad a las declaraciones oficiales y a los informes verificados. Sigues de cerca el derecho internacional y los tratados internacionales. Para cuestiones globales, leo los textos de los tratados y los comentarios de los expertos. ¿Cómo se evalúa la credibilidad de los nuevos comentaristas? Verifico las credenciales, la trayectoria y la transparencia de las afiliaciones. ¿Participas en iniciativas de educación cívica para los votantes? Me ofrezco voluntario para explicar los procedimientos y los puestos de los candidatos. ¿Cómo te preparas para los debates o paneles cívicos? Recopilo pruebas, anticipo contraargumentos y cito fuentes. ¿Qué hábito práctico recomendarías que todos adoptaran? Verifica antes de compartir y evita las reacciones impulsivas. Seguiré ese hábito y animaré a otros a hacer lo mismo. Lección 2. Seguimiento de hábitos, seguimiento del cambio. ¿Utilizas alguna aplicación para el seguimiento de hábitos? Utilizo un registro de hábitos todos los días. ¿Qué aplicación prefieres actualmente? Prefiero uno que sea sencillo y elegante. ¿Qué características son las más importantes para ti? Valoro los recordatorios, las rachas y los gráficos visuales. ¿Te motivan los gráficos visuales? Muestran un progreso claro. ¿Acaso las rachas generan alguna vez una presión poco saludable? Pueden hacerlo si uno se obsesiona. ¿Cómo evitar la obsesión con las rachas? Establecí reglas basadas en la compasión y días de descanso. ¿Registras muchos hábitos a la vez? Hago un seguimiento de una cantidad
manejable. ¿Cuántos hábitos consideras manejables? Para mí, entre 5 y 8 hábitos son sostenibles. ¿Priorizas ciertos hábitos sobre otros? Doy prioridad a los hábitos que se alinean con mis valores. ¿Cómo se eligen esos valores? Reflexiono sobre mis objetivos a largo plazo y mi bienestar. Las aplicaciones ayudan a rendir cuentas. Me ayudan cuando comparto mis avances con los demás. ¿Te unes a grupos o comunidades dentro de las aplicaciones? A veces participo en comunidades de apoyo. ¿La presión social ayuda o dificulta el progreso? Puede ayudar ofreciendo ánimo. Podría también provocar comparaciones y vergüenza. Podría ser, por eso, elijo grupos seguros. ¿Prefieres aplicaciones gratuitas o de pago para crear hábitos? He usado ambos y valoro las funciones de pago por su profundidad. ¿Qué funciones de pago merecen la pena? Las funciones de análisis avanzado y los recordatorios personalizables resultan útiles. ¿Llevas un registro de tus hábitos relacionados con el aprendizaje de idiomas? Sí, práctica diaria de vocabulario y ejercicios de comprensión auditiva. Los temporizadores y las funciones Pomodoro te ayudan en tu aprendizaje. Me ayudan a enfocar mis sesiones y aumentan mi productividad. ¿Cómo se gestionan los días que no se registran en el sistema de seguimiento? Expreso mis razones con sinceridad y ajusto mis expectativas. ¿Alguna vez has falsificado tu progreso para mantener tus rachas? No lo hago. La honestidad mantiene la confianza a largo plazo conmigo mismo. Permiten las aplicaciones tomar notas sobre los hábitos. Las mejores permiten reflexiones rápidas y contextualización. ¿Qué importancia tiene el contexto para la formación de hábitos? El contexto revela los factores desencadenantes y las barreras para el cambio. Integras los datos de hábitos con las aplicaciones de salud. Intento relacionar los pasos, el sueño y el estado de ánimo siempre que sea posible. ¿Revelan esos datos integrados algún patrón? A menudo muestra cómo el sueño afecta a la productividad. ¿Utilizas recordatorios o te guías por rutinas? Utilizo ambos métodos, pero prefiero las señales ambientales para lograr un cambio duradero. ¿Puedes dar un ejemplo de una señal ambiental? Colocar libros junto a mi cama me anima a leer todas las noches. ¿Utilizas juegos para gamificar hábitos y aumentar la participación? Utilizo puntos y pequeñas recompensas para mantenerme motivado. Las recompensas conllevan el riesgo de socavar la motivación intrínseca. Sí, pueden. Yo busco un equilibrio entre las recompensas extrínsecas y el significado ¿Te interno. fijas metas de hábitos a diario, semanalmente o ambas? Me fijo objetivos diarios y metas semanales. ¿Cómo se evalúa el progreso a largo plazo? Reviso los resúmenes mensuales y reflexiono sobre los resultados. ¿Qué indicadores le resultan más reveladores? Tasa de consistencia, racha más larga y frecuencia del hábito. ¿Adaptas tus hábitos según las estaciones o las etapas de la vida? Adapto mis hábitos a mis compromisos cambiantes. ¿Cómo se puede prevenir el agotamiento provocado por demasiados hábitos nuevos? Introduzco los hábitos gradualmente y hago pausas cuando es necesario. ¿Utilizas recordatorios para hábitos relacionados con la salud mental? Establecí recordatorios suaves para meditar y controlar mi estado de ánimo. ¿Llevas un registro de tu estado de ánimo como un hábito en sí mismo?
Registro mi estado de ánimo a diario para detectar tendencias y factores desencadenantes. Las aplicaciones para crear hábitos han mejorado tu disciplina. Han fortalecido mi conciencia y mis rutinas. ¿Alguna vez has abandonado una aplicación y has vuelto a ella más tarde? Sí, a veces un nuevo comienzo reinicia el impulso. ¿Cómo elegir una nueva aplicación para crear hábitos y probarla? Leo las reseñas y pruebo brevemente la experiencia del usuario. ¿Influyen las preocupaciones sobre la privacidad en su decisión? La privacidad es fundamental. Leo atentamente las políticas de datos. ¿Desconfías de las aplicaciones que venden datos personales? Evito las aplicaciones con prácticas opacas o abusivas. ¿Utilizas algún tipo de registro de hábitos analógico como un diario? Combino herramientas digitales con un diario en papel para reflexionar. ¿Aporta valor la escritura a mano a la reflexión? Profundiza la memoria y la responsabilidad personal. ¿Sueles programar recordatorios para tomar descansos y descansar como parte de tus hábitos? Sí, porque la recuperación favorece un progreso sostenido. ¿Cómo celebras los logros en la adquisición de nuevos hábitos? Lo celebro con rituales sencillos y pequeños detalles. ¿Recomiendas compartir públicamente los logros alcanzados? Comparte selectivamente solo con comunidades que te apoyen. ¿Alguna vez las aplicaciones te distraen con notificaciones? Las notificaciones excesivas pueden resultar molestas. ¿Cómo gestionas la sobrecarga de notificaciones? Personalizo la configuración y silencio las alertas no esenciales. ¿Utilizas plantillas de hábitos para objetivos comunes? Las plantillas ahorran tiempo y proporcionan estructura a los principiantes. ¿Enseñas a tus alumnos a establecer hábitos SMART? Fomento el establecimiento de objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos. Siempre se aplica el marco SMART. Es útil pero, a veces demasiado rígido para los hábitos creativos. ¿Cómo afrontas los contratiempos en la formación de hábitos? Analizo las causas y creo planes de contingencia. ¿Te perdonas por los días que no has estado presente? La autocompasión es esencial para la perseverancia. ¿Recomiendas la técnica de apilar hábitos? Sí, incorpora un nuevo hábito a una rutina ya establecida para alcanzar el éxito. ¿Puedes dar un ejemplo de acumulación de hábitos? Medita después de cepillarte los dientes por la mañana. ¿Realizas un seguimiento de los cambios en el estilo de vida a largo plazo o solo de las tareas diarias? Hago un seguimiento tanto de los microhábitos como de los macroobjetivos de estilo de vida. ¿Cómo se pasa de pequeños logros a grandes cambios? Cultive la constancia y reevalúe los objetivos trimestralmente. ¿Compartes tus datos sobre hábitos con un entrenador? Ocasionalmente, para fines de rendición de cuentas y para obtener retroalimentación de expertos. Los entrenadores ayudan a interpretar el análisis de hábitos. Ayudan a traducir los datos en ajustes significativos. ¿Has experimentado con el anonimato por costumbre para fomentar la honestidad? He mantenido registros privados para evitar la presión de rendir al máximo. ¿Crees que las aplicaciones para crear hábitos pueden cambiar la sociedad de forma significativa? Pueden hacerlo promoviendo el bienestar y la productividad colectivos. Existen aspectos controvertidos en el seguimiento de hábitos. Sí, vigilancia, comercialización y presión para optimizar la vida. ¿Cómo respondes a las críticas por sobreoptimización?
Hago hincapié en el equilibrio, la ética y el florecimiento humano por encima de las meras métricas. ¿Piensas seguir utilizando aplicaciones de seguimiento de hábitos a largo plazo? Tengo pensado hacerlo sin perder de vista los límites y el propósito. Exploraré una aplicación contigo y comenzaremos juntos a crear un pequeño hábito. Lección 3. La necesidad imperiosa de contar con copias de seguridad. ¿Con qué frecuencia realiza copias de seguridad de sus archivos importantes? Hago copias de seguridad de mis archivos importantes todos los días. Utiliza varios métodos de copia de seguridad. Sí, sigo la regla del 3, 2 y 1. Explícame esa regla, por favor. 3 copias, en 2 soportes diferentes, una fuera de la sede. ¿Qué medios de comunicación utiliza? Utilizo un disco duro externo y almacenamiento en la nube. Encriptas tus copias de seguridad. Siempre encriptamos los datos confidenciales. ¿En qué métodos de cifrado confías? Prefiero los algoritmos modernos y los servicios de buena reputación. Automatizas tus copias de seguridad. Programo copias de seguridad automáticas nocturnas. La automatización elimina el error humano. Reduce la posibilidad de olvidarlo. Pruebas tus copias de seguridad con regularidad. Realizo perforaciones de restauración mensualmente. ¿Por qué son importantes los taladros de restauración? Garantizan que las copias de seguridad estén disponibles cuando se necesiten. ¿Alguna vez has necesitado restaurar desde una copia de seguridad? Una vez, después de una falla del disco duro. ¿Tuvo éxito la restauración? Sí, porque ya había probado el proceso anteriormente. Realiza copias de seguridad con versiones. Guardo varias versiones para poder recuperar ediciones anteriores. ¿Durante cuánto tiempo conservas las copias de seguridad? El tiempo de retención depende de la importancia del archivo y del cumplimiento de las normativas. ¿Cumple usted con las normas legales o reglamentarias? En lo que respecta a los datos comerciales, sigo las normativas del sector. ¿Cómo se protegen las copias de seguridad externas? Elijo proveedores de servicios en la nube de buena reputación y con seguridad robusta. ¿Te preocupa la dependencia de un proveedor de servicios en la nube? Lo mitigo utilizando formatos y exportaciones interoperables. También conservan copias físicas fuera de la oficina. Sí, guardo una unidad cifrada en una ubicación de confianza. ¿Cómo se protegen físicamente las ubicaciones de respaldo? Utilizo cajas fuertes con cerradura y medidas de protección ambiental. ¿Cuál es su política de copias de seguridad de dispositivos móviles? Realizo copias de seguridad diarias de los teléfonos y tengo habilitado el borrado remoto. Realizas copias de seguridad de los datos y la configuración de las aplicaciones. También realizo copias de seguridad de los archivos de configuración y las bases de datos. ¿Cómo gestionas las copias de seguridad para proyectos colaborativos? Utilizamos unidades de almacenamiento en la nube compartidas con control de versiones. Capacitas a los miembros del equipo sobre protocolos de respaldo. Ofrezco formación periódica y documentación clara. ¿Cómo gestionas las claves de cifrado? Guardo las llaves por separado y utilizo soluciones de gestión de claves. Utilizas la autenticación multifactor para las cuentas de respaldo. Siempre añade una capa de seguridad adicional. ¿Supervisa usted las tareas de copia de seguridad para detectar fallos? Configuré alertas para cualquier copia de seguridad que se omita o falle.
¿Qué métricas utiliza para monitorizar el estado de las copias de seguridad? Tasas de éxito, tiempos de finalización y pruebas de restauración. ¿Ha sufrido amenazas de ransomware? El año pasado sufrimos un intento de ataque. ¿Cómo ayudaron las copias de seguridad en esa situación? Las copias de seguridad limpias permitieron una recuperación completa sin tener que pagar rescate. Aísla las copias de seguridad de su red principal. Sí, las copias de seguridad están aisladas de la red o en redes segmentadas. ¿Sigue siendo relevante hoy en día la copia de seguridad sin conexión? Sin duda, evita el acceso no autorizado a distancia. ¿Cómo se equilibra el coste y la redundancia? Clasifico las copias de seguridad por nivel de criticidad para optimizar los costes. ¿Qué archivos considera críticos? Registros financieros, documentos legales y archivos de trabajo únicos. ¿Haces copias de seguridad de tus archivos personales como fotos? Realizo copias de seguridad de fotos y vídeos familiares y reemplazables. ¿Cómo manejas grandes conjuntos de datos? Utilizo copias de seguridad incrementales y de duplicación. Comprimes las copias de seguridad para ahorrar espacio. Comprimo cuando es apropiado, teniendo en cuenta la velocidad de restauración. ¿Cuánto tiempo suele tardar una restauración completa? Depende del tamaño de los datos y del ancho de banda para las restauraciones en la nube. ¿Dispone usted de un plan de recuperación ante desastres? Sí, detalla las funciones, los pasos y las prioridades de restauración. Practican el plan de recuperación ante desastres. Los ensayos regulares ponen de manifiesto las deficiencias y mejoran la preparación. Ha documentado un objetivo de tiempo de recuperación. Establecimos objetivos realistas de tiempo y puntos de recuperación. Involucran a las partes interesadas en las decisiones sobre la política de copias de seguridad. La información proporcionada por las partes interesadas permite alinear las prioridades de respaldo con las ¿Cómo se necesidades. protegen las copias de seguridad contra amenazas internas? Los controles de acceso y los registros de auditoría limitan y detectan el uso indebido. Anonimiza los datos personales sensibles en las copias de seguridad. Siempre que sea posible, utilizamos pseudonimización o encriptación para los datos personales. Utiliza almacenamiento inmutable para las copias de seguridad críticas. Las instantáneas inmutables impiden la manipulación y la eliminación. ¿Cuál es su enfoque respecto a las ventajas y desventajas de la nube frente a las soluciones locales? Utilice la nube para la escalabilidad y los recursos locales para restauraciones rápidas. ¿Cómo se garantiza la integridad de los datos a lo largo del tiempo? Las comprobaciones y verificaciones periódicas detectan la corrupción. Mantiene un inventario de respaldo. Catalogo las copias de seguridad, las ubicaciones y los calendarios de retención. ¿Cómo se deciden los periodos de retención de datos? Los requisitos legales y el valor empresarial son factores que guían la retención de clientes. Elimina de forma segura las copias de seguridad cuando quedan obsoletas. Sigo políticas de eliminación segura y de eliminación de documentos. ¿Cómo se gestionan las copias de seguridad durante los cambios de personal? Actualizamos el acceso y rotamos las credenciales durante las transiciones. Incluye copias de seguridad en la planificación de respuesta ante incidentes. La estrategia de respaldo es fundamental para la respuesta ante incidentes. Coordinan las copias de seguridad en varias jurisdicciones. Las leyes que rigen el tratamiento de datos transfronterizos requieren una arquitectura bien pensada. ¿Cómo se garantiza la asequibilidad de los sistemas de respaldo para los particulares?
Utiliza una combinación de opciones gratuitas en la nube y discos duros externos asequibles. ¿Qué herramientas recomiendas para realizar copias de seguridad personales? Servicios de sincronización en la nube fiables y software de copia de seguridad local automatizado. ¿Cómo se protegen las copias de seguridad de la obsolescencia del hardware? Migre los datos periódicamente a los formatos y soportes actuales. Archivas los datos verdaderamente históricos de forma diferente. Los archivos utilizan almacenamiento a largo plazo con metadatos claros. ¿Cómo se evita que las eliminaciones accidentales se propaguen a las copias de seguridad? Utilice copias de seguridad, conversiones y periodos de retención para recuperar los elementos eliminados. ¿Cómo se transmite a los alumnos la importancia de las copias de seguridad? Presento casos reales de pérdida de datos y de éxito en su recuperación. ¿Qué hábito final recomendarías? Automatice las copias de seguridad, pruebe las restauraciones y revise las políticas periódicamente. Implementaré copias de seguridad automatizadas diarias y simulacros de restauración mensuales.